Niño sin un brazo que vive en el basurero ayuda a un millonario en la carretera. Lo que hizo después emocionó a todos. Suscríbete al canal, deja un like en el video y comenta desde qué ciudad estás viendo. Don Ricardo Alarcón ajustó el nudo de su corbata de seda italiana, sintiendo cómo el aire acondicionado de su Mercedes-Benz negro apenas lograba mitigar el bochorno que se filtraba desde el exterior. Eran las 3 de la tarde de un jueves infernal, y la carretera que se extendía ante él, una lengua de asfalto agrietado y polvoriento, parecía vibrar bajo el sol inclemente. A sus 54 años, Ricardo había llegado a la cima del mundo empresarial, un titán del sector de la construcción, cuyo nombre era sinónimo de rascacielos imponentes y proyectos multimillonarios. Tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas, propiedades repartidas por medio mundo y un poder que muchos envidiaban y pocos se atrevían a desafiar. Pero el éxito, como a menudo sucede, había llegado con un precio muy alto, una soledad profunda y una desconexión casi total con las realidades más simples y humanas de la vida. Desde que su esposa, Marta, había fallecido en un trágico accidente aéreo hacía ya 5 largos años, la inmensa mansión donde vivía se había convertido en poco más que un mausoleo de recuerdos dolorosos y silencios opresores. Su única hija, Laura, una joven de 25 años que había heredado la belleza de su madre, pero no su calidez, residía en París, disfrutando de una generosa asignación mensual y mostrando un interés por su padre que rara vez iba más allá de las formalidades de un cumpleaños o una felicitación navideña. Ricardo se había refugiado en el trabajo, en la vorágine de los negocios, como una forma de escapar de aquel vacío emocional que lo consumía por dentro. Las reuniones, los viajes, los contratos millonarios eran su droga, su anestesia. Aquel día, sin embargo, algo era diferente. Se dirigía a una reunión crucial en una ciudad costera, un proyecto que podría significar la expansión más grande de su imperio hasta la fecha. Pero su mente, en lugar de estar concentrada en las cifras y las estrategias, vagaba por derroteros inusuales. Quizás fuera el calor sofocante, o el paisaje árido y monótono que se sucedía al otro lado de la ventanilla, pero se sentía extrañamente melancólico, vulnerable. Recordó con una nitidez sorprendente su propia infancia, en un barrio humilde de las afueras de la ciudad, cuando un simple caramelo era un tesoro y el sueño de un futuro mejor parecía una quimera inalcanzable. Recordó la lucha de su madre viuda por sacarlo adelante, los sacrificios, las privaciones, y sintió una punzada de algo que se parecía mucho a la vergüenza por el hombre en el que se había convertido, un hombre tan alejado de aquellos orígenes, tan desconectado de las verdaderas esencias de la vida. Fue entonces cuando sintió el primer tirón brusco del volante, el sonido inconfundible de un neumático desinflándose, seguido de un golpeteo rítmico y preocupante, lo sacó de sus ensoñaciones. Maldijo por lo bajo, con la frustración de quien ve cómo un plan meticulosamente trazado se viene abajo por un contratiempo estúpido e inesperado. «Maldita sea», murmuró, mientras detenía con cuidado el lujoso vehículo al costado de la carretera, justo frente a un extenso y desolador basural que se extendía como una herida abierta en el paisaje polvoriento. Montañas de basura de todo tipo se acumulaban hasta donde alcanzaba la vista, emanando un olor nauseabundo que se coló en el interior del coche a pesar del aire acondicionado. Unas cuantas aves carroñeras revoloteaban sobre los desperdicios y a lo lejos se adivinaban algunas figuras humanas, pequeñas y encorvadas, que parecían rebuscar entre los desechos. Ricardo sintió una oleada de asco y de impaciencia. Aquel no era precisamente el lugar donde le apetecía quedarse tirado. Se quitó la chaqueta de su traje de diseño, resignándose a ensuciarse las manos, y bajó del vehículo para inspeccionar el daño. Efectivamente, el neumático trasero izquierdo estaba completamente desinflado, la goma hecha jirones. «Perfecto», volvió a murmurar con un sarcasmo amargo, justo lo que necesitaba. Abrió el maletero y contempló con desánimo el neumático de repuesto y el gato hidráulico. Hacía años, quizás décadas, que no cambiaba una rueda. Su chofer o alguno de sus asistentes siempre se encargaban de esas tareas menores. Se sintió un inútil, un niño rico mimado que no sabía hacer nada por sí mismo.
Estaba a punto de rendirse y esperar a que, por algún milagro, pasara algún alma caritativa o apareciera la cobertura telefónica, cuando escuchó una vocecita alegre y un poco jadeante que lo sobresaltó. «Señor, señor, ¿se le pinchó la llanta?». Ricardo se volvió, sorprendido. Corriendo hacia él desde el interior del basural, con una agilidad sorprendente, venía un niño. No tendría más de 9 o 10 años, aunque su delgadez extrema y su ropa raída y sucia lo hacían parecer más pequeño y frágil. Llevaba unos pantalones cortos remendados con parches de diferentes colores, una camiseta descolorida que alguna vez había sido de un equipo de fútbol y unos pies descalzos, cubiertos de una capa de polvo y mugre que parecía incrustada en la piel. Pero lo que más impactó a Ricardo, lo que lo dejó sin aliento por un instante, no fue la pobreza evidente del pequeño, ni el hecho de que viviera en aquel infierno de basura. Fue que al niño le faltaba el brazo izquierdo desde el hombro. En su lugar, solo se veía el muñón liso y cicatrizado que se adivinaba bajo la manga raída de la camiseta. A pesar de su discapacidad y de su aspecto desvalido, el niño tenía una sonrisa radiante que le iluminaba el rostro moreno y anguloso y unos ojos grandes y oscuros que brillaban con una inteligencia vivaz y una curiosidad infantil. En sus brazos, o más bien en su único brazo, acunaba con ternura a un gato anaranjado con rayas blancas, flaco y con algunas cicatrices, pero que ronroneaba felizmente mientras el niño corría. «Sí, muchacho, se pinchó», respondió Ricardo intentando disimular su asombro y la extraña mezcla de lástima y admiración que aquel pequeño ser le inspiraba. Observó con curiosidad cómo el niño depositaba cuidadosamente al gato en el suelo, junto a un montón de neumáticos viejos, antes de acercarse al Ferrari. «Yo puedo ayudarlo, señor», exclamó el niño con un entusiasmo contagioso, su sonrisa haciéndose aún más amplia. «Mi abuelito, que ya se fue al cielo, me enseñó muchas cosas antes de morir. Él era mecánico, ¿sabe? Y siempre decía que con buena voluntad y un poquito de maña, uno puede hacer cualquier cosa, aunque solo tenga un brazo». Ricardo frunció el ceño, dudando. La idea de que aquel niño mutilado que apenas le llegaba a la cintura pudiera cambiar la rueda de su sofisticado Mercedes-Benz le parecía cuanto menos improbable, si no directamente ridícula. «No sé, muchacho», comenzó a decir buscando una forma amable de rechazar su ofrecimiento. «Es un trabajo pesado. ¿Y tú? ¿Por qué me falta un brazo, señor?», preguntó el niño, sin perder la sonrisa, como si hubiera adivinado sus pensamientos. «No se preocupe por eso. He aprendido a hacer muchas cosas con uno solo. Me llamo Miguel, señor. ¿Y usted? Y este es Boliña», añadió señalando al gato que ahora se frotaba contra sus piernas. «Es mi mejor amigo». El gato maulló suavemente, como si estuviera presentándose también. Ricardo se sintió extrañamente conmovido por la sencillez, la calidez y la falta de autocompasión de aquel niño. Había algo en su mirada, en su sonrisa, que irradiaba una luz especial, una fuerza interior que contrastaba dramáticamente con su fragilidad física y su entorno miserable. «Yo soy Ricardo», respondió con una media sonrisa que no lograba ocultar su asombro. «Y está bien, Miguel, acepto tu ayuda, pero ten mucho cuidado, ¿de acuerdo? No quiero que te lastimes». «Descuide, señor Ricardo», exclamó Miguel, sus ojos brillando de emoción ante la perspectiva de poder ser útil. «Ya verá qué rápido lo hacemos». Lo que siguió dejó a Ricardo completamente asombrado y profundamente avergonzado de sus dudas iniciales. Miguel se dirigió con paso seguro hacia el interior del basural y regresó al cabo de unos minutos cargando, con su único brazo y una sorprendente habilidad, algunas herramientas oxidadas pero funcionales, una llave de cruz, un par de tacos de madera y un gato hidráulico que parecía haber conocido tiempos mejores, pero que aún conservaba un aire de robustez. Con movimientos precisos y calculados, el niño comenzó a trabajar en el neumático pinchado. Había desarrollado una técnica propia, asombrosa, para compensar la falta de su brazo izquierdo. Utilizaba su hombro y su rodilla como puntos de apoyo, maniobrando el pesado gato hidráulico con una destreza que dejó boquiabierto al empresario. Aflojó las tuercas con una determinación y una fuerza que parecían imposibles para su pequeño cuerpo, y luego, con la ayuda de Ricardo para sostener el neumático de repuesto, lo colocó en su sitio y apretó las tuercas con la misma precisión y eficiencia.
¿Pero dónde aprendiste a hacer todo esto, Miguel?, preguntó Ricardo, genuinamente impresionado, mientras observaba al niño trabajar con una concentración admirable. Mi abuelito Tomás me enseñó los básicos antes de morirse, señor Ricardo, explicó Miguel, sin dejar de apretar una tuerca. Él era el mejor mecánico del mundo. Podía arreglar cualquier cosa. Pero después de que él se fue, y después de lo de mi brazo, tuve que inventar mi propia manera de hacerlo. Al principio era muy difícil. Me caía, me golpeaba. Pero mi abuelita Isabel siempre me decía que Dios nos da desafíos para que descubramos lo fuertes que podemos ser, y que rendirse no es una opción. Mientras Miguel trabajaba, Boliña, el gato, se había acurrucado cerca de los pies de Ricardo, ronroneando suavemente y frotándose contra sus pantalones de traje caro. El empresario, casi sin darse cuenta, se encontró acariciando la cabeza del animal, sintiendo la suavidad de su pelaje bajo sus dedos. Hacía mucho tiempo que no sentía ese contacto simple y reconfortante con un animal, desde que Marta, su esposa, tenía aquella gata persa blanca llamada Princesa, a la que adoraba. Boliña es muy cariñoso, ¿verdad, señor Ricardo?, comentó Miguel, notando la interacción. Lo encontré hace como un año, más o menos, cerca de la entrada del basural. Estaba muy flaquito, herido, y tenía mucho miedo. Mi hermana Ana, al principio, me regañó. Dijo que apenas teníamos comida para nosotros, que cómo íbamos a alimentar a un gato más, pero yo no podía dejarlo morir allí solito, así que lo traje a casa, y desde entonces dividimos todo lo que tenemos, ¿verdad, Boliña? El gato maulló como si entendiera, y se restregó con más ahínco contra las piernas de Ricardo. ¿Vives aquí cerca en el basural?, preguntó Ricardo, aunque la respuesta era obvia, su voz teñida de una incredulidad que no podía disimular. Sí, señor, allá atrás, entre los cerros de basura, respondió Miguel con una naturalidad pasmosa, como si vivir en un vertedero fuera la cosa más normal del mundo. En una casita que armamos con mi abuelita Isabel y mi hermana Ana, con materiales que encontramos por ahí. No es muy grande, pero es nuestro hogar. Y ahí somos felices a pesar de todo. Ellas son lo más importante de mi vida, señor Ricardo. Después de Boliña, claro. Ricardo observó al niño, que ahora daba los últimos ajustes al neumático, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de su única mano. A pesar de su discapacidad, a pesar de la miseria que lo rodeaba, Miguel no mostraba ni una pizca de autocompasión ni de resentimiento. Por el contrario, irradiaba una alegría genuina, una fuerza vital, una gratitud por las pequeñas cosas, que contrastaban dramáticamente con el entorno desolador del basural y con la propia amargura y soledad del millonario. ¿Y tus padres, Miguel?, se aventuró a preguntar Ricardo, con una mezcla de curiosidad y temor a hurgar en una herida dolorosa. La sonrisa de Miguel se entristeció apenas un instante, como una nube pasajera que oscurece el sol por un momento. Se fueron al cielo cuando yo era muy pequeñito, señor Ricardo, en un accidente de auto como su esposa. Mi abuelita Isabel dice que desde allá arriba nos cuidan y nos dan fuerzas para seguir adelante, y para cuidar de ella y de Ana. La mención de su esposa, dicha con tanta naturalidad por aquel niño, sorprendió a Ricardo. ¿Cómo sabía él de Marta? Pero luego comprendió. Seguramente lo había escuchado en alguna conversación, o quizás su propia tristeza era tan evidente que hasta un niño podía percibirla. En ese momento, una voz femenina, clara y un poco angustiada, gritó desde la distancia, desde el interior del basural. «Miguel, Miguelito, ven acá, mi amor. La abuela te está buscando. Es Ana, mi hermana», explicó el niño, levantando la vista del neumático, sus ojos iluminándose al escuchar la voz. «Debe estar preocupada porque me tardé mucho en volver con los plásticos. Siempre se preocupa mucho por mí, desde lo de mi brazo». Una joven de aproximadamente 16 años, alta y delgada, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos grandes y expresivos de Miguel, apareció corriendo por el sendero polvoriento que conectaba el basural con la carretera. Llevaba un vestido sencillo pero limpio, y sus pies también estaban descalzos. Su rostro reflejaba preocupación, pero también un cariño profundo cuando vio a su hermano sano y salvo. «Miguel te estaba buscando por todas partes», dijo Ana, deteniéndose al ver el imponente Mercedes-Benz y la figura elegante de Ricardo.
Abuelita se despertó y preguntó por ti. Y yo... Se interrumpió, un poco cohibida al percatarse de la presencia del desconocido. Disculpe, señor. Espero que mi hermano no lo esté molestando. Para nada, jovencita, respondió Ricardo, impresionado por la educación y la belleza natural de la joven, a pesar de sus circunstancias. De hecho, me está ayudando mucho. Es un muchacho muy hábil y muy valiente. Ana sonrió con orgullo, una sonrisa que iluminó su rostro y que a Ricardo le recordó, con una punzada de nostalgia, a la sonrisa de su difunta esposa. Miguel es especial, señor. Siempre lo ha sido. Puede hacer cosas que ni siquiera yo puedo hacer con 2 manos. Siempre ha sido así, desde pequeño, muy terco y muy ingenioso. ¿Tú también vives en el basural con tu abuela y tu hermano?, preguntó Ricardo, aunque ya conocía la respuesta. Sí, señor, explicó Ana con una dignidad admirable. Cuido a mi abuelita, que está muy enferma del pecho, y ayudo a Miguel con todo lo que puedo. Antes iba a la escuela, aquí cerca, en el pueblo, pero tuve que dejarla cuando la abuelita empeoró mucho. Alguien tiene que estar con ella todo el tiempo, y Miguel todavía es muy chiquito para algunas cosas. Ricardo notó la tristeza momentánea que cruzó por los ojos de la joven al mencionar la escuela. Era evidente que extrañaba estudiar, que anhelaba un futuro diferente. Ana quiere ser enfermera, señor Ricardo, intervino Miguel con orgullo, mientras daba los últimos ajustes al neumático y se ponía de pie, limpiándose la mano sucia en la camiseta. Es muy inteligente y siempre está cuidando a todos en el basural. Cuando alguien se lastima o se enferma, todos vienen a buscar a Ana. Ella sabe poner vendas y dar remedios de hierbas que le enseñó la abuelita. Miguel exagera, como siempre, dijo Ana, ruborizándose un poco, pero sin poder ocultar una leve sonrisa de satisfacción. Solo hago lo que puedo para ayudar. No es nada del otro mundo. No exagero nada, Ana, insistió Miguel con una lealtad conmovedora. Eres la persona más buena y más lista del mundo, después de la abuelita Isabel, y algún día serás una gran enfermera, ya verás. Ricardo observó la interacción entre los hermanos con un asombro creciente y con una envidia que no se atrevía a admitir. A pesar de vivir en condiciones tan difíciles, en medio de la miseria y la desesperanza, aquellos 2 jóvenes habían construido un lazo de amor, de respeto y de apoyo mutuo, que era más fuerte y más valioso que cualquier fortuna. Se cuidaban, se admiraban, se daban ánimos. Eran una verdadera familia, en el sentido más profundo de la palabra, algo que él, con toda su riqueza y su poder, había perdido hacía mucho tiempo, o quizás nunca había tenido de verdad. «Ya está listo, señor Ricardo», anunció Miguel, interrumpiendo sus pensamientos. Guardó las herramientas oxidadas en su saco con una eficiencia sorprendente. El neumático está bien puesto y bien apretado. Ya puede manejar sin problemas hasta el pueblo más cercano. Allí seguro que encuentra un buen taller para que le revisen todo. Carlos inspeccionó el trabajo realizado por el niño y quedó genuinamente impresionado. El neumático de repuesto estaba perfectamente instalado, las tuercas apretadas con la fuerza adecuada, y todo el trabajo había sido realizado con una precisión y una limpieza que muchos mecánicos profesionales envidiarían. Era increíble que un niño de su edad, y con una sola mano, hubiera podido hacer algo así. «Es un trabajo excelente, Miguel», dijo, con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. «Realmente excelente. No sé cómo agradecerte. Me has sacado de un gran apuro. ¿Cuánto te debo por tus servicios?». Miguel ladeó la cabeza con una expresión de genuina confusión en su rostro. «¿Deber, señor Ricardo? No me debe nada. Yo solo lo ayudé porque vi que necesitaba ayuda y porque mi abuelito siempre me decía que hay que ser servicial con la gente, especialmente con los que están en problemas. Pero trabajaste durante casi 1 hora y lo hiciste muy bien», insistió Ricardo, sacando su elegante billetera de cuero. «Tienes que aceptar algo a cambio. Es lo justo». «No, señor Ricardo, de verdad que no», dijo Miguel con una firmeza amable, pero sin perder la sonrisa. «Mi abuelita Isabel también nos enseñó que cuando uno ayuda a alguien de corazón, no es para recibir algo a cambio. Es porque es lo correcto, y la satisfacción de haber ayudado es el mejor pago que uno puede tener». Ana asintió con la cabeza, apoyando las palabras de su hermano. «Así nos criaron nuestros abuelos, señor. Ayudar al prójimo es un deber, no un negocio.
Y usted parece una buena persona. Nos alegra haber podido serle útiles. Ricardo se quedó sin palabras. En su mundo de negocios despiadados, donde cada favor tenía un precio, cada ayuda implicaba una deuda, cada transacción estaba calculada al milímetro, aquella lección de generosidad desinteresada, de nobleza de espíritu, lo golpeó con la fuerza de una revelación. Aquellos niños, aquellos seres que vivían en la más absoluta pobreza, poseían una riqueza interior, una grandeza de alma, que él, con todos sus millones, apenas podía comprender, y mucho menos igualar. Sintió una profunda vergüenza por su propia mezquindad, por su propia ceguera, y sintió también una admiración inmensa por aquellos dos jóvenes que, en medio de la basura y la desesperanza, le estaban dando la lección más importante de su vida. «Bueno», logró decir finalmente, con la voz un poco ronca por la emoción, «si no aceptan dinero por su trabajo, al menos déjenme hacer algo por ustedes. ¿Necesitan comida? ¿Medicinas para su abuela? ¿Ropa? Lo que sea. Pídanmelo. Sería un honor para mí poder ayudarlos de alguna manera». Miguel y Ana intercambiaron miradas rápidas, una mezcla de necesidad y orgullo luchando en sus ojos. Era evidente que sí necesitaban muchas cosas, que su vida era una lucha constante contra la escasez, pero su dignidad, su educación, les impedían pedir abiertamente. «Bueno», comenzó Ana tímidamente, después de un breve silencio. «Si usted insiste, señor Ricardo, la verdad es que la abuelita necesita unas medicinas para el dolor de sus huesos y para la tos que no la deja dormir por las noches. Y un poquito de leche en polvo para que agarre fuerzas no le vendría mal, pero no queremos que se sienta obligado, de verdad». «Para nada, Ana, para nada», la interrumpió Ricardo con una calidez genuina. «Sería un verdadero placer poder ayudarlos con eso. ¿Hay alguna farmacia o alguna tienda cerca de aquí? En el pueblo, quizás». «En el pueblo que está como a 20 kilómetros, señor», respondió Miguel, con la misma naturalidad con la que hablaba de su vida en el basural. «Pero no se preocupe. De vez en cuando juntamos suficiente plástico o cartón para vender, logramos comprarle algunas de sus medicinas a la abuelita. Y si no, pues le preparamos unos tés de hierbas que ella misma nos enseñó, y eso la alivia un poquito. ¿De vez en cuando?». La frase resonó en la mente de Ricardo con un eco doloroso. Eso significa que a veces su abuela está sin su medicamento, soportando el dolor y la enfermedad, mientras yo me quejo por un simple neumático pinchado. La idea era insoportable. ¿Puedo conocer a su abuela?», preguntó impulsivamente, sin pensarlo dos veces. Algo en aquellos niños, en su historia, en su nobleza, había tocado una fibra muy profunda en su corazón, una fibra que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Quería conocer a la mujer que había inculcado aquellos valores en sus nietos, a la matriarca de aquella familia tan especial. Miguel y Ana se miraron sorprendidos por la petición inesperada. Luego, una sonrisa iluminó sus rostros. «¿En serio quiere conocer a la abuelita Isabel, señor Ricardo?», preguntó Miguel con los ojos brillantes de emoción. «Sí, Miguel, me gustaría mucho, si no es ninguna molestia, claro». «Para nada, señor. Ella se va a poner muy contenta», exclamó el niño, recogiendo a Boliña del suelo y acunándolo en su único brazo. «Le encanta conocer gente nueva. Siempre dice que cada persona que llega a nuestra vida trae consigo una bendición o una lección. Y usted, señor Ricardo, seguro que trae las dos cosas». Y así, entre risas y una creciente sensación de camaradería, el millonario y los dos niños del basural comenzaron a caminar juntos por el sendero polvoriento que se adentraba en el corazón de aquel infierno de miseria. Un infierno que, paradójicamente, albergaba en su seno una de las mayores demostraciones de amor, de esperanza y de dignidad humana que Ricardo Alarcón había presenciado en toda su vida. No sabía qué le esperaba al final de aquel camino, ni cómo terminaría aquella extraña aventura, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que su vida volvía a tener un sentido, un propósito, y todo gracias a un niño sin brazo, a un gato llamado Boliña y a un neumático pinchado en la carretera más desolada del mundo. El sendero que se adentraba en el basural era un laberinto caótico y desolador. Montañas de basura de todo tipo se alzaban a ambos lados, formando extrañas esculturas de la miseria humana. Plásticos multicolores,
metales retorcidos, cartones empapados, restos de comida en descomposición. El olor era nauseabundo, una mezcla acre de podredumbre y productos químicos que a Ricardo le revolvía el estómago y le oprimía la garganta. Moscas y otros insectos zumbaban por todas partes, y de vez en cuando alguna rata osada se cruzaba en su camino, desapareciendo rápidamente entre los desperdicios. A pesar del entorno repulsivo, Ricardo observaba con asombro cómo Miguel y Ana se movían por aquel infierno con una naturalidad pasmosa, como si estuvieran paseando por el jardín de su casa. Conocían cada rincón, cada atajo, cada peligro oculto. Saludaban con familiaridad a otras personas que, como ellos, rebuscaban entre la basura, hombres, mujeres y niños de todas las edades, con los rostros curtidos por el sol y la necesidad, pero con una extraña dignidad en la mirada. «Buenos días, don Chente», saludaba Miguel a un anciano encorvado que separaba botellas de vidrio con manos temblorosas. «¿Encontró algo bueno hoy?» «Hola, Miguelito». «Poca cosa, hijo, poca cosa», respondía el anciano con una sonrisa desdentada. «Pero algo es algo. Dale saludos a tu abuela de mi parte. Doña Carmen, ¿cómo sigue su Panchito?», preguntaba Ana a una mujer joven que amamantaba a un bebé en el umbral de una chabola improvisada. «Ahí va, mija, con la tos de siempre, pero más animadito», contestaba la mujer, agradecida por el interés. «Gracias por preguntar. Que Dios te bendiga». Ricardo escuchaba aquellas interacciones con una mezcla de asombro y una creciente admiración. A pesar de la miseria que los rodeaba, aquellas personas habían construido una comunidad, una red de apoyo mutuo, donde la solidaridad y la compasión parecían ser la moneda de cambio más valiosa. Se ayudaban, se preocupaban los unos por los otros, compartían lo poco que tenían. Era una lección de humanidad que contrastaba brutalmente con la frialdad y el individualismo del mundo del que él provenía. Finalmente, después de unos 20 minutos de caminata por aquel paisaje desolador, llegaron a una pequeña construcción, un poco más apartada del bullicio principal del basural, en una zona ligeramente más elevada y menos contaminada. Era una estructura modesta, sí, hecha con materiales reciclados, láminas de metal, trozos de madera, plásticos gruesos, pero estaba sorprendentemente limpia y ordenada. Unas pocas macetas improvisadas con latas viejas adornaban la entrada, con algunas flores silvestres de colores vivos que luchaban por sobrevivir en aquel entorno hostil. Una pequeña cortina de tela remendada cubría lo que servía como puerta. «Es aquí, señor Ricardo», anunció Miguel con una mezcla de orgullo y timidez. «Esta es nuestra casa». Ana apartó la cortina y los invitó a pasar. El interior era aún más pequeño y humilde de lo que Ricardo había imaginado. Apenas una habitación que hacía las veces de sala, comedor y dormitorio. 2 catres en un rincón cubiertos con mantas raídas pero limpias. Una pequeña mesa de madera con 2 sillas desvencijadas. Y en el centro, sobre un fogón de leña improvisado en el suelo de tierra, una olla humeante de donde provenía un aroma a hierbas y a algo parecido a sopa. Pero lo que más llamó la atención de Ricardo fue la figura que yacía en uno de los catres, arropada con esmero a pesar del calor sofocante. Era una anciana, muy delgada, con el cabello completamente blanco y el rostro surcado por arrugas profundas, como un mapa de una vida larga y llena de dificultades. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad, un silbido escapando de su pecho con cada exhalación. Era doña Isabel, la abuela de Miguel y Ana. «Abuelita, abuelita, despierta», susurró Miguel, acercándose a ella con ternura y acariciándole la frente con su única mano. «Tenemos visita, un señor muy bueno que nos ayudó en la carretera». La anciana abrió los ojos lentamente, unos ojos grandes y oscuros, muy parecidos a los de sus nietos, que a pesar de la enfermedad conservaban una chispa de inteligencia y de una profunda bondad. Miró a Ricardo con curiosidad, sin rastro de temor ni de desconfianza. «Buenas tardes, señora», dijo Ricardo acercándose a ella con respeto y quitándose el sombrero imaginario que no llevaba. «Mi nombre es Ricardo Alarcón. Es un placer conocerla. Sus nietos son unos niños extraordinarios. Me han ayudado mucho hoy». Doña Isabel sonrió. Una sonrisa débil pero llena de una dulzura que conmovió a Ricardo. «El placer es mío, don Ricardo», respondió.
su voz apenas un susurro, pero clara y firme. Mis nietos son mi mayor tesoro, y me alegra mucho saber que han podido serle útiles. Siéntese, por favor. Esta es su casa, aunque no tengamos mucho que ofrecerle. Ricardo aceptó la única silla libre, mientras Ana y Miguel se sentaban en el borde del otro catre, observándolo todo con expectación. Boliña, el gato, se acurrucó a los pies de doña Isabel, ronroneando satisfecho. «No se preocupe por eso, doña Isabel», dijo Ricardo, conmovido por la hospitalidad de aquella mujer. «Su compañía y la de sus nietos son el mejor ofrecimiento que podría desear, pero me gustaría hablar con usted sobre algo importante, algo que tiene que ver con su salud y con el futuro de estos dos valientes». Y entonces, con la mayor delicadeza posible, Ricardo comenzó a explicarle a doña Isabel su intención de ayudarlos. Le habló de las medicinas que ya había encargado para ella, del médico que vendría a visitarla esa misma tarde para hacerle un chequeo completo. Le contó de su plan de buscarles un lugar más digno donde vivir, un pequeño apartamento en la ciudad, cerca de una buena escuela para los niños y de un hospital para ella. Y le ofreció a Ana la posibilidad de retomar sus estudios, de convertirse en la enfermera que tanto soñaba ser, con una beca completa que cubriría todos sus gastos. Mientras Ricardo hablaba, doña Isabel lo escuchaba en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. Lágrimas de gratitud, de alivio, pero también de una cierta incredulidad. Le costaba creer que aquel hombre, aquel millonario que había aparecido de la nada en sus vidas, estuviera dispuesto a hacer tanto por ellos, por una familia desconocida que vivía en la más absoluta miseria. Cuando Ricardo terminó de hablar, se hizo un silencio denso en la pequeña habitación, un silencio cargado de emociones. «Don Ricardo», comenzó a decir la anciana con la voz quebrada por la emoción, no sé qué decir. Lo que usted nos ofrece es más de lo que jamás hubiéramos soñado. Es un milagro». «No es ningún milagro, doña Isabel», respondió Ricardo con una sonrisa triste pero sincera. «Es solo justicia, justicia por todo lo que ustedes han sufrido, y una pequeña forma de compensar de alguna manera mi propia ceguera, mi propia indiferencia ante la realidad de tantas personas que luchan día a día por sobrevivir en este mundo tan desigual». «Pero, ¿por qué, don Ricardo?», insistió la anciana, su mirada penetrante intentando escrutar el alma de aquel hombre. «¿Por qué nosotros? ¿Por qué tanta generosidad con unos desconocidos?». Ricardo suspiró profundamente. Sabía que tenía que ser sincero con ella, que merecía una explicación. «Porque sus nietos, doña Isabel», dijo, mirando a Miguel y a Ana con una ternura infinita, «me han recordado algo que había olvidado hace mucho tiempo. Me han recordado el valor de la bondad, de la generosidad, del amor desinteresado. Me han recordado que, incluso en medio de la más profunda miseria, el espíritu humano puede brillar con una luz cegadora, y me han dado una lección de vida que nunca olvidaré». Hizo una pausa, y luego añadió con una voz apenas audible, cargada de un dolor antiguo, «Y porque yo también sé lo que es perder a un ser querido, doña Isabel. Sé lo que es sentirse solo, vacío, sin esperanza, y si puedo hacer algo, por pequeño que sea, para aliviar el sufrimiento de otros, para sembrar una semilla de esperanza en sus corazones, entonces mi propia vida tendrá un poco más de sentido». Doña Isabel lo miró durante un largo rato, y en sus ojos ya no había solo gratitud, sino también una profunda comprensión, una empatía que trascendía las palabras. Comprendió que aquel hombre, a pesar de su riqueza y su poder, también cargaba con sus propias heridas, con sus propias soledades, y que al ayudarlos a ellos, también se estaba ayudando a sí mismo, estaba buscando su propia sanación, su propia redención. «Que Dios lo bendiga, don Ricardo», dijo finalmente con una voz firme y serena, «y que le pague con creces toda la bondad que nos está ofreciendo. Aceptamos su ayuda, no por nosotros que ya estamos viejos y cansados, sino por estos dos angelitos, por Miguelito y por Anita. Ellos se merecen un futuro mejor, se merecen todas las oportunidades del mundo». Miguel y Ana, que habían escuchado la conversación en silencio, con el corazón encogido por la emoción, corrieron a abrazar a su abuela y luego a don Ricardo en un abrazo colectivo lleno de lágrimas, de risas, de una esperanza renovada
que parecía llenar cada rincón de aquella humilde choza. En ese momento, llamaron a la improvisada puerta. Era el médico que Ricardo había enviado, acompañado de una enfermera y de Javier, el chofer, que traía consigo varias cajas con medicinas, alimentos y ropa de abrigo. El médico examinó a doña Isabel con profesionalismo y amabilidad. Confirmó que su estado era delicado, pero que con el tratamiento adecuado y unos buenos cuidados podría mejorar significativamente. Le recetó una serie de medicamentos y le dio indicaciones precisas sobre su dieta y su reposo. Mientras tanto, Javier y la enfermera comenzaron a organizar un poco la humilde vivienda, limpiando, ordenando, preparando una comida caliente para la familia. Y Ricardo, sentado en la única silla disponible, observaba toda aquella actividad con una extraña sensación de paz, de pertenencia. Se sentía como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Al caer la tarde, cuando el médico y la enfermera se hubieron marchado y doña Isabel descansaba más tranquila en su catre, Ricardo se despidió de la familia, no sin antes prometerles que volvería al día siguiente con noticias sobre su nuevo hogar y sobre la escuela de los niños. «No se preocupen por nada», les dijo con una sonrisa tranquilizadora. «A partir de ahora ya no están solos. Cuentan conmigo para lo que necesiten, y juntos vamos a construir un futuro mucho mejor para todos ustedes». Isabel y Miguel lo acompañaron hasta la salida del basural, sus caritas iluminadas por una alegría y una gratitud que no necesitaban palabras. Antes de subir al coche, Ricardo se agachó y los abrazó con fuerza. «Son unos niños maravillosos», les dijo con la voz teñida de emoción. «Nunca olviden lo valientes y lo especiales que son, y nunca dejen de soñar, porque los sueños, a veces, se hacen realidad». Y mientras el lujoso Mercedes-Benz se alejaba por el camino polvoriento, dejando atrás aquel infierno de miseria y de esperanza, Ricardo Alarcón sintió que una nueva etapa comenzaba en su vida. Una etapa llena de desafíos, sí, pero también de un propósito renovado, de una alegría profunda y auténtica. Había encontrado en aquellos niños del basural, en aquella familia humilde pero llena de amor y de dignidad, una razón para seguir viviendo, para seguir luchando. Y sabía con una certeza absoluta que aquel encuentro no había sido una casualidad, había sido una bendición disfrazada de neumático pinchado y de niño sin brazo. Una bendición que le estaba ofreciendo la oportunidad de redimirse, de sanar sus propias heridas y de convertirse, finalmente, en el hombre que siempre debió haber sido. El camino sería largo y difícil, lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía solo. Tenía una nueva familia y tenía una nueva misión en la vida, y eso, para él, era la mayor de todas las fortunas. La promesa de don Ricardo no tardó en materializarse. A la mañana siguiente, un equipo de su confianza, liderado por su eficiente asistente personal, una mujer de mediana edad llamada Clara, se presentó en la humilde vivienda del basural. Traían consigo no solo buenas noticias, sino también la logística necesaria para iniciar el cambio radical en la vida de la familia de Miguel y Ana. Clara, con una mezcla de profesionalismo y una genuina calidez humana que sorprendió gratamente a doña Isabel, les explicó los planes de don Ricardo. Había encontrado un pequeño apartamento amueblado en un barrio tranquilo y seguro de la ciudad, no lujoso, pero sí limpio, confortable y sobre todo alejado del ambiente insalubre y peligroso del vertedero. El apartamento estaba cerca de una buena escuela pública donde Miguel y Ana podrían ser matriculados de inmediato, y también de un centro de salud donde doña Isabel recibiría atención médica continua y de calidad. Además, don Ricardo había dispuesto una ayuda económica mensual para cubrir los gastos básicos de la familia, alimentación, servicios, transporte, mientras Ana, la hermana mayor, completaba un curso de capacitación laboral que él mismo le había conseguido en una de las empresas de su conglomerado. El curso era de auxiliar de enfermería, una profesión que siempre había apasionado a Ana y que ahora, gracias a la generosidad de don Ricardo, veía como una posibilidad real de futuro. La mudanza se realizó esa misma tarde. Para Miguel y Ana, dejar atrás el basural,
El único hogar que habían conocido fue una experiencia agridulce. Por un lado, sentían la emoción y la esperanza de un nuevo comienzo, de una vida mejor. Pero por otro, también sentían una punzada de nostalgia por aquel lugar que, a pesar de su miseria, albergaba sus recuerdos de infancia, sus juegos, sus pequeñas alegrías. Y sobre todo, sentían tristeza por dejar atrás a sus amigos, a sus vecinos, a aquella comunidad de supervivientes que se había convertido en su verdadera familia. Don Ricardo, consciente de estos sentimientos encontrados, se aseguró de que la transición fuera lo más suave posible. Les prometió que podrían visitar el basural siempre que quisieran y que él mismo se encargaría de seguir ayudando a sus antiguos vecinos a través de programas de apoyo que implementaría con su fundación. El nuevo apartamento, aunque modesto para los estándares de Ricardo, les pareció un palacio a Miguel y Ana. Tenía camas de verdad, con sábanas limpias y almohadas mullidas. Tenía una cocina equipada con una estufa de gas y un pequeño refrigerador. Tenía un baño con agua corriente y una ducha caliente. Y tenía ventanas que daban a un pequeño parque lleno de árboles y de niños jugando. Pequeñas cosas que para la mayoría de la gente eran normales, pero que para ellos representaban un lujo inimaginable. Doña Isabel, instalada en una habitación luminosa y tranquila, con sus medicinas al alcance de la mano y la promesa de una atención médica constante, sintió que un enorme peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a soñar con un futuro donde sus nietos no tendrían que preocuparse por el hambre o la enfermedad, donde podrían estudiar, crecer, ser felices. Los primeros días en la ciudad fueron de adaptación y descubrimiento para los niños. La escuela al principio les resultó un poco intimidante. Venían de un entorno muy diferente y el contraste con sus nuevos compañeros, la mayoría de ellos provenientes de familias de clase media, con una educación formal continua, era evidente. Pero su inteligencia natural, su curiosidad insaciable y sobre todo su humildad y su bondad pronto les ganaron el cariño de sus profesores y compañeros. Miguel, a pesar de la falta de su brazo izquierdo, demostró tener una habilidad sorprendente para los deportes y las actividades manuales. Su agilidad, su ingenio y su determinación lo convirtieron en un ejemplo de superación para todos. Y su sonrisa radiante, esa sonrisa que había conmovido a don Ricardo en la carretera desolada, se volvió contagiosa en los pasillos y en el patio de la escuela. Ana, por su parte, se sumergió en sus estudios con una pasión y una dedicación admirables. Descubrió el placer de la lectura, de la historia, de las ciencias, y soñaba con convertirse en una gran enfermera para poder ayudar a otros como don Ricardo la había ayudado a ella y a su familia. Ricardo seguía siendo una presencia constante y fundamental en sus vidas. Los visitaba con frecuencia, se interesaba por sus progresos, los apoyaba en todo lo que necesitaban. Se convirtió en una especie de figura paterna para Miguel y Ana, un mentor, un amigo incondicional. Los llevaba a pasear los fines de semana, a museos, a parques de diversiones, a lugares que ellos nunca hubieran soñado conocer. Y en cada una de esas salidas sentía cómo su propio corazón, antes endurecido por los negocios y la soledad, se ablandaba, se llenaba de una calidez y una alegría que creía haber perdido para siempre. Pero la transformación de Ricardo no se limitó al ámbito personal y familiar. Su encuentro con Miguel y Ana, su inmersión en la cruda realidad del basural, lo habían confrontado con una verdad incómoda, la de su propia ceguera, su propia indiferencia ante la miseria y la injusticia que lo rodeaban, y sintió una necesidad imperiosa de hacer algo al respecto, de utilizar su fortuna y su influencia para generar un cambio real y duradero. Revitalizó su antigua fundación filantrópica, que hasta entonces había sido poco más que una herramienta para deducir impuestos, y la rebautizó como Fundación Esperanza y Futuro. Le dio una nueva misión, un nuevo enfoque: apoyar a niños y jóvenes en situación de extrema pobreza, ofreciéndoles no solo ayuda material, sino también acceso a la educación, a la salud, a la cultura, a oportunidades reales para construir un futuro digno. Puso al frente de la fundación a un equipo de profesionales competentes y comprometidos,
pero él mismo se involucró activamente en la definición de las estrategias y en la supervisión de los proyectos. Viajó a los barrios más pobres de la ciudad, conoció de cerca las necesidades de la gente, escuchó sus historias, sus sueños, sus frustraciones, y cada encuentro, cada testimonio, reforzaba su convicción de que tenía que hacer más, mucho más. Comenzó a destinar una parte importante de sus ganancias empresariales a la fundación. Creó programas de becas para estudiantes talentosos de bajos recursos, financió la construcción de escuelas y centros de salud en zonas marginales, apoyó a comedores populares y a refugios para niños de la calle. Su nombre, antes asociado únicamente al poder y la riqueza, comenzó a sonar también en los círculos de la filantropía y el compromiso social. Por supuesto, no faltaron las críticas ni los obstáculos. Algunos de sus antiguos socios y amigos lo acusaban de haberse vuelto blando, de estar descuidando sus negocios por dedicarse a utopías. Otros, más cínicos, insinuaban que su repentino interés por la filantropía no era más que una estrategia para limpiar su imagen o para obtener beneficios políticos. E incluso hubo quienes intentaron sabotear sus proyectos, temerosos de que su ejemplo pudiera inspirar a otros empresarios a seguir sus pasos y a cuestionar el status quo de la desigualdad social. Pero Ricardo no se dejó amilanar. Había encontrado un nuevo sentido a su vida, una nueva fuente de motivación que iba más allá de la acumulación de riqueza. Y contaba con el apoyo incondicional de su nueva familia, Miguel, Ana y doña Isabel, quienes se habían convertido en sus mayores inspiradores, en sus consejeros más sabios, en el recordatorio constante de por qué había emprendido aquella nueva y desafiante aventura. Un día, mientras visitaba uno de los proyectos de la fundación en el antiguo basural, un centro comunitario que ofrecía talleres de capacitación, actividades culturales y apoyo escolar a los niños y jóvenes de la zona, Ricardo se encontró con don Chente, el anciano al que Miguel había saludado con tanto cariño el día que se conocieron. Don Chente, al verlo, se acercó con una sonrisa agradecida. «Don Ricardo», le dijo estrechándole la mano con fuerza, «quería darle las gracias. Gracias por todo lo que está haciendo por nosotros. Desde que usted llegó, este lugar ha cambiado mucho. Hay más esperanza, más alegría, y los niños vuelven a soñar». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Las palabras sencillas pero sinceras de aquel anciano valían más que cualquier reconocimiento público, que cualquier premio empresarial. «No tiene nada que agradecerme, don Chente», respondió conmovido. «Solo estoy intentando devolver un poquito de lo mucho que la vida me ha dado. Y créame, soy yo quien recibe más de lo que doy. Ustedes me han enseñado lecciones muy valiosas, lecciones de humildad, de resiliencia, de solidaridad, lecciones que no se aprenden en ninguna escuela de negocios». Se quedaron conversando un rato, compartiendo historias, anécdotas, sueños. Y mientras hablaba con aquel anciano sabio y curtido por la vida, Ricardo sintió una profunda sensación de paz, de conexión con aquella comunidad que antes le había resultado tan ajena y distante. Comprendió entonces que su encuentro con Miguel no había sido una simple casualidad, había sido una llamada a despertar de su letargo de indiferencia, a reconectar con su propia humanidad, a utilizar sus privilegios para construir un mundo un poco más justo, un poco más equitativo, y supo, con una certeza absoluta, que aquel era solo el comienzo de un largo camino. Un camino lleno de desafíos, sí, pero también de inmensas satisfacciones. Un camino que recorrería de la mano de Miguel, de Ana, de doña Isabel, y de todos aquellos a quienes la vida le había puesto en su senda, para recordarle que la verdadera riqueza no se mide en dinero ni en poder, sino en la capacidad de amar, de compartir, de transformar el dolor en esperanza y la miseria en oportunidad. La transformación de Ricardo Alarcón, el millonario que había sido rescatado por un niño sin brazo en una carretera desolada, estaba en marcha y prometía ser tan profunda y duradera como el impacto que aquel pequeño héroe del basural había dejado en su corazón. Los años que siguieron fueron un testimonio del poder transformador de la generosidad y del compromiso. La Fundación Esperanza y Futuro, bajo el liderazgo visionario de don Ricardo, y con la participación cada vez más activa de Miguel y Ana,
A medida que crecían, se convirtió en una fuerza imparable de cambio social en la ciudad y, con el tiempo, en todo el país. Los programas se expandieron, los recursos se multiplicaron y el impacto en la vida de miles de niños y familias en situación de vulnerabilidad fue inmenso. Miguel, a pesar de su discapacidad o quizás precisamente por ella, desarrolló una empatía y una capacidad de liderazgo extraordinarias. Terminó sus estudios escolares con honores y, con el apoyo incondicional de Ricardo, ingresó en la universidad para estudiar ingeniería industrial. Su sueño era aplicar sus conocimientos para optimizar los procesos de reciclaje en el antiguo basural, transformándolo en un proyecto autosostenible que no solo generara ingresos para la comunidad, sino que también contribuyera a la protección del medio ambiente. Se convirtió en un joven carismático y respetado, un ejemplo viviente de que las limitaciones físicas no son un impedimento para alcanzar los sueños más ambiciosos. A menudo daba charlas motivacionales en escuelas y centros comunitarios, compartiendo su propia historia de superación e inspirando a otros jóvenes a luchar por un futuro mejor. Ana, por su parte, floreció como la enfermera compasiva y dedicada que siempre había soñado ser. Después de completar su curso de capacitación, trabajó durante un tiempo en el centro de salud que Ricardo había construido cerca de su nuevo hogar, adquiriendo una valiosa experiencia y ganándose el cariño y el respeto de sus pacientes. Pero su verdadera pasión seguía siendo ayudar a los más necesitados, a aquellos que, como su propia familia alguna vez, no tenían acceso a una atención médica de calidad. Así que, con el apoyo de Ricardo y la colaboración de su hermano Miguel, impulsó la creación de unidades médicas móviles que recorrían los barrios más pobres de la ciudad, ofreciendo consultas gratuitas, vacunación, programas de prevención y educación para la salud. Su labor fue reconocida con varios premios y distinciones, pero para Ana, la mayor recompensa seguía siendo la sonrisa agradecida de un niño enfermo que recuperaba la salud, o el abrazo conmovido de una madre que veía aliviado el sufrimiento de su hijo. Doña Isabel, la abuela, aunque su salud seguía siendo frágil, vivió sus últimos años rodeada del amor y los cuidados de su familia recompuesta. Se convirtió en la matriarca sabia y cariñosa de aquel hogar lleno de vida y de esperanza, ofreciendo a todos su ternura, sus consejos y sus deliciosos platillos caseros que eran el centro de todas las reuniones familiares. Vio a sus nietos crecer, estudiar, triunfar. Vio a don Ricardo transformarse en un hombre bueno y generoso. Y se marchó en paz, con la certeza de que su legado de amor y de fortaleza perduraría en los corazones de aquellos a quienes tanto había amado. Ricardo Alarcón, el millonario que había sido rescatado por un niño sin brazo en una carretera desolada, encontró en la filantropía y en su nueva familia un sentido de propósito y una felicidad que nunca antes había conocido. Su imperio empresarial siguió prosperando, sí, pero ahora estaba gestionado con una visión diferente, con un compromiso ético y social que antes le hubiera parecido impensable. Invirtió en proyectos de energía limpia, promovió políticas de igualdad de oportunidades en sus empresas y destinó una parte cada vez mayor de sus ganancias a la Fundación Esperanza y Futuro. Pero más allá de sus logros como empresario y como filántropo, la mayor fuente de alegría para Ricardo seguía siendo su relación con Miguel y Ana. Los veía como a sus propios hijos, los herederos no solo de su fortuna material, sino también de su legado de amor y de compromiso con los demás. Compartía con ellos sus sueños, sus preocupaciones, sus proyectos. Y se sentía inmensamente orgulloso de los jóvenes adultos en los que se habían convertido. Seres humanos íntegros, compasivos, valientes, dispuestos a luchar por un mundo mejor. Un día, mientras celebraban el 10º aniversario de la Fundación Esperanza y Futuro, con un gran evento en el antiguo basural, ahora transformado en un modelo de desarrollo comunitario sostenible gracias al ingenio de Miguel y al apoyo de la Fundación, Ricardo subió al estrado para dar unas palabras. Ya no era el hombre imponente y distante de antes. Su rostro, surcado por las arrugas de la experiencia y la sabiduría, reflejaba una serenidad y una bondad que conmovían a todos los presentes. Comenzó su discurso recordando aquel día en la carretera, aquel encuentro casual que le había cambiado la vida para siempre.
Habló de la generosidad de un niño sin brazo que le había ofrecido su ayuda desinteresada, de la fortaleza de una joven que luchaba por sacar adelante a su familia en medio de la miseria, y habló de su propia transformación, de cómo aquel encuentro le había abierto los ojos a una realidad que desconocía y le había recordado el verdadero significado de la riqueza. Hace 10 años, dijo su voz teñida de una profunda emoción, yo era un hombre que lo tenía todo materialmente, pero que se sentía profundamente solo y vacío. Creía que el éxito se medía en cifras y en propiedades, y había olvidado que la verdadera fortuna reside en el corazón, en la capacidad de amar, de compartir, de tender una mano a quien lo necesita. Y entonces conocí a 2 ángeles disfrazados de niños del basural, Miguel y Ana. Y ellos, con su humildad, su dignidad y su inmenso amor, me enseñaron la lección más importante de mi vida. Miró a Miguel y a Ana, que lo escuchaban desde la primera fila con los ojos llenos de lágrimas de gratitud y de cariño. Ellos me recordaron que todos somos parte de una misma familia humana y que tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Me enseñaron que un simple gesto de bondad puede tener el poder de transformar vidas enteras, y me dieron la oportunidad de redimir mis propios errores, de encontrar un nuevo propósito, de construir algo valioso que trascendiera mi propia existencia. Hizo una pausa y un silencio conmovido se apoderó del auditorio, formado por cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la labor de la Fundación. Hoy la Fundación Esperanza y Futuro es un sueño hecho realidad, continuó Ricardo con orgullo. Un sueño que hemos construido juntos, con esfuerzo, con dedicación, con la convicción de que todos los seres humanos merecen una oportunidad para desarrollar su potencial y alcanzar sus metas. Pero esta fundación no es solo mía, es de Miguel, que con su ingenio y su liderazgo ha transformado este lugar en un ejemplo de sostenibilidad y de esperanza. Es de Ana, que con su compasión y su entrega ha sanado tantas heridas y ha devuelto la sonrisa a tantos rostros. Y es de todos ustedes, de cada una de las personas que han confiado en nosotros, que han luchado a nuestro lado, que han demostrado que, cuando trabajamos juntos con amor y con generosidad, no hay obstáculo que no podamos superar. Un aplauso cerrado y emocionado resonó en el lugar. Ricardo levantó la mano, pidiendo silencio. Pero hoy quiero hacer un anuncio especial, dijo con una sonrisa enigmática. Como saben, los años no pasan en vano, y aunque mi corazón sigue lleno de energía y de proyectos, mi cuerpo me pide un merecido descanso. Por eso he tomado una decisión. A partir de hoy, la dirección de la Fundación Esperanza y Futuro y la gestión de gran parte de mi legado filantrópico quedarán en manos de 2 personas en las que confío ciegamente. 2 personas que han demostrado con creces su capacidad, su compromiso y su inmenso corazón. Me refiero, por supuesto, a mis queridos hijos, Miguel y Ana Alarcón. La sorpresa y la emoción en los rostros de Miguel y Ana fueron indescriptibles. Se miraron el uno al otro, y luego a Ricardo, con una mezcla de asombro, gratitud y un profundo sentido de la responsabilidad. Sabían que aquel era el mayor honor, la mayor muestra de confianza que Ricardo podía ofrecerles, y estaban dispuestos a asumir aquel legado con la misma pasión y el mismo compromiso con el que él lo había construido. Estoy seguro, continuó Ricardo, su voz quebrándose por la emoción, de que ellos llevarán esta obra mucho más lejos de lo que yo jamás podría haber soñado, porque ellos representan el futuro, la esperanza, la nueva generación de líderes comprometidos con la construcción de un mundo más justo y más humano. Y yo, desde mi humilde lugar, los acompañaré siempre con mi amor, mi apoyo y mi infinita gratitud por haberme permitido ser parte de sus vidas. Se bajó del estrado entre una ovación aún más estruendosa y fue recibido por el abrazo conmovido de Miguel y Ana. En aquel abrazo se resumía toda una historia de transformación, de redención, de amor incondicional. Una historia que había comenzado con un niño sin brazo, un millonario con el corazón roto y un neumático pinchado en una carretera desolada, y que ahora, una década después, florecía en un legado de esperanza que trascendería sus propias vidas. Ricardo Alarcón había encontrado, finalmente, la verdadera riqueza. Una riqueza que no se podía contar en dinero, ni en propiedades,
ni en acciones de bolsa. Una riqueza que residía en el amor de su familia, en la gratitud de aquellos a quienes había ayudado y en la profunda paz interior de saber que había utilizado su vida y su fortuna para dejar una huella positiva en el mundo. Y mientras contemplaba a Miguel y Ana, a aquellos dos jóvenes brillantes y comprometidos que ahora tomarían las riendas de su legado, sintió que su corazón rebosaba de una felicidad serena y profunda. Sabía que el futuro estaba en buenas manos y sabía que la semilla de bondad que un niño sin brazo le había sembrado en el alma aquella tarde en la carretera seguiría dando frutos por muchas generaciones, porque el amor, cuando es verdadero y generoso, siempre, siempre encuentra la manera de multiplicarse y de transformar el mundo, y esa, sin duda, era la herencia más valiosa que podía dejar.